Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Astro Hello World. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lenguajes de programación. Sí, evidentemente aún no vamos a seguir con la práctica para que te tomes, por decirlo así, un descanso. Sé que a muchos seguramente les encanta la práctica y quisieran seguir y seguir programando hasta que se acabe el día. O por al menos algunos, no todos seguramente. Pero esto lo hago para que tomes un respiro de todo eso. ¿Por qué?, te preguntarás. En primer lugar, porque al tener la mente libre y despejada, todos los problemas que te encuentres en el camino, en la programación o en cualquier cosa, los podrás resolver. Y luego mirarás para atrás y dirás, bueno, esto no era tan difícil como pensaba. Además que otra razón es para que no te aburras y no te rindas sobre todo. Te lo digo como experiencia personal. Si tú le das a una cosa día tras día, tras día y tras día, sin hacer nada más que eso, llegará a un punto que lo llamo el punto de quiebre, donde ya no querrás hacerlo, ya no te gustará. Incluso puedes llegar al extremo de odiar esa acción que antes te gustaba, y lo dejarás semanas, incluso meses o años, o tal vez para siempre. Y esto sucede por muchos motivos. Tal vez tú te exiges y te exiges porque tal vez pienses de que te va a gustar en un momento posterior, o que te va a servir para un futuro, pero al final no es algo que te gusta y terminas haciendo todo mal. Así que es mejor siempre darse un pequeño respiro. No te digo que te tomes meses de descanso o días, simplemente tal vez un día o un fin de semana para relajarse. Siempre hay que ser equilibrados. Porque si lo dejas bastante tiempo porque ya no te gustó y tal vez quieres volverlo a retomar, ya perdiste ese tiempo, ya perdiste esos años. Y el tiempo, con todo el dinero del mundo, ya no se puede recuperar. Pero si eres de aquellas personas que tienen fuerza de voluntad y esto no les afecta ni lo más mínimo, bueno, bien por ti, en verdad. Ya que incluso te envidiaría un poco, ya que si yo estuviera en lo que más me gusta todo el día, los 7 días de la semana, pues me aburriría. A pesar que me guste, yo lo dejaría. Por esa razón hago estos videos de relajación o de teoría, ya que así vamos hablando, vamos aprendiendo, pero te vas relajando. Además, así conocemos más aspectos sobre la programación. Por ejemplo, ya vimos qué es la programación y las ramas de esta. Y esta vez vamos a ver acerca de los lenguajes de programación. Así que vamos a comenzar. Cuando vas a postular a un trabajo, te pueden preguntar qué es un lenguaje de programación. Y pues es algo, por así decirlo, así tan básico que no sabemos responder. Incluso me incluyo. Antes si me decían que es un lenguaje de programación, a pesar de que uno ya sabe programar, pues puede confundirse o puede tener muchas definiciones que no sabría cuál aplicar. Por eso vamos a comenzar a ver lo que es un lenguaje informático a nivel general. Y pues esto es cualquier instrucción escrita que la computadora sea capaz de entender. Como por ejemplo, en los inicios de la programación no se escribía en líneas de código como ahora. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues con tarjetas perforadas, que una computadora podía leer donde estaban los agujeros y según esto se ejecutaba una instrucción. Por eso hay que entender cómo funciona la computadora al nivel más bajo posible, y es a través de las instrucciones sencillas de encendido y apagado, ya que las computadoras más antiguas se manejaban con interruptores, y ya con el pasar del tiempo estos cambiaron a cables que uno ponía y esto representaba un apagado y un encendido. Si está enchufado, estaba prendido, y si está desenchufado, estaba apagado. Y con el tiempo se reemplazaron por tubos de vacío, luego por transmisores, por chips, por microchips, con procesadores y pues hasta lo que tenemos ahora. Y vemos que la tecnología ha avanzado demasiado, pero el funcionar al más bajo nivel de una computadora es encendido y apagado, ya que funciona con electricidad. Y cuando llevamos esto de una computadora analógica a una digital, ¿y cuál es la diferencia de una computadora analógica y digital? ¿O qué son estos?, te preguntarás. Pues que la computadora analógica
es más mecánica, con interruptores, palancas. En cambio, una computadora digital, como el que ya tenemos en la actualidad, usa instrucciones numéricas, ya que los dígitos son números, ¿sí o no? De ahí los famosísimos ceros y unos del lenguaje binario, o 0 apagado y 1 prendido. La máquina entiende ceros y unos. Si tú quieres hablarle a la máquina, tendrás que escribirle con ceros y unos y ser capaz de darle instrucciones también con ceros y unos. Y pues obviamente es prácticamente imposible para un ser humano hacer eso. Por esa razón tenemos los famosos lenguajes de programación. Y esto permite que nosotros, los seres humanos, le podamos dar instrucciones a la computadora, de una manera que la computadora pueda entender lo que queremos que ésta haga. Entonces, un lenguaje informático es cualquier lenguaje que le da instrucciones a una computadora, y un lenguaje de programación debe ser capaz de ejecutar un algoritmo. Aquí ya nos metemos en un terreno de debate, que hay personas que dicen que HTML y CSS sí son lenguajes de programación, y estas personas sustentan sus ideas con buenos fundamentos. Pero otros dicen que no, ya que son solo lenguajes de marcado de hipertexto y no pueden ejecutar ningún algoritmo. Y si quieres comentar acerca de esto, adelante. Te invito a ver qué consideras en los comentarios si HTML y o CSS son lenguajes de programación. Quiero saber tu opinión y por qué piensas así. Pero en pocas palabras, un lenguaje de programación es capaz de ejecutar un algoritmo. Y ahora que estamos hablando muchos de algoritmos, te preguntarás, ¿qué es eso? ¿Qué es un algoritmo? Al principio siempre le di vueltas a esta pregunta y comencé a pensar de que, personalmente, era algo súper complejo. E incluso gente que conocía pensaba que era algo súper complejo y alguien solo que recién empieza a programar no puede hacer. Pero pues, después de aprender teoría, aprendí de que un algoritmo son los pasos para solucionar un problema. Nada más. No es algo como una red inalámbrica o algo súper complejo con inteligencia artificial que solo lo hacen grandes programadores. En realidad no. En otro video hablaré más a fondo sobre estos algoritmos, pero es algo fácil y sencillo, y es algo que tú, sin darte cuenta, ya estás haciendo. Por ejemplo, con lo que estuvimos haciendo con nuestros diagramas de flujo, teníamos un problema y lo solucionábamos con la programación, mediante pues los diagramas de flujo. ¿Y nuestra solución qué era? Exacto, es un algoritmo. Entonces ya puedes decir a tus amigos o familiares que tú programas algoritmos. Y ellos te quedarán mirando diciendo que de verdad, wow, se quedarán asombrados. Y pues, estos lenguajes son creados para que un ser humano pueda darle instrucciones a la computadora. En un lenguaje que se puede entender, un lenguaje que puede entender un ser humano, no pues con ceros y unos. Lo que hace estos lenguajes es que después de programar nosotros, escribir nuestras líneas de código, estos convierten las instrucciones programadas en lenguaje de máquina, o lenguaje máquina nada más. Ahí recién, ya que la computadora no entiende JavaScript, no entiende Python, no entiende Java, solo entiende ceros y unos, y de eso se encargan estos lenguajes de programación, de convertir nuestras líneas de código programadas por nosotros a ceros y unos, que son instrucciones que entienden las computadoras. Y bueno, tenemos tres tipos de lenguajes de programación. Tenemos al lenguaje compilado, el lenguaje interpretado y el lenguaje intermedio. Y lo único que cambia en cada uno es en qué momento se convierte en lenguaje máquina o en ceros y unos. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando con el lenguaje compilado. Este lo que hace es convertir lo que hemos codificado primero en lenguaje máquina, o sea a ceros y uno, y luego lo lanza como aplicación, o lo que queremos que haga el programa. Estos por ejemplo son el lenguaje de programación Go, C y C++. Y otro ejemplo son los lenguajes interpretados. Eso quiere decir que se convierten en lenguaje máquina en tiempo real. O sea, no se convierten en ceros y unos antes de usarlo, sino en tiempo real. Mientras estamos usando la aplicación o lo que estamos haciendo, nuestro programa está convirtiendo nuestras acciones en tiempo real al lenguaje máquina, para que vayan trabajando simultáneamente. Por ejemplo, los lenguajes de programación para webs, como JavaScript, Ruby y Python. Y los lenguajes intermedios son compilados e interpretados a la vez.
son estos dos tipos de programas combinados. También hay lenguajes de alto y bajo nivel. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los de bajo nivel son más fáciles y los de alto nivel son más difíciles? Pues te informo que es completamente al revés. Bueno, que los lenguajes de más bajo nivel son lenguaje máquina de ceros y unos. No es un lenguaje fácil, sino es un lenguaje difícil que es prácticamente imposible para un humano programar con ceros y unos. Y pues los de alto nivel se asemejan o se acercan más al lenguaje humano, es decir, que son más fáciles de aprender. Por ejemplo, lenguajes de bajo nivel tenemos al lenguaje máquina o binario de ceros y unos, y también al ensamblador. Y ejemplos de lenguajes de alto nivel son todos los que conocemos y usamos, como Java, C, JavaScript, Python y entre muchos y muchos otros lenguajes de programación. Estos los que he mencionado no son los únicos. No estoy diciendo que solo existen estos que son de alto nivel, sino que hay muchos y muchos más. Ahora hablemos acerca de los paradigmas de la programación. Sabemos que en programación tenemos que resolver problemas, pero hay muchas formas de resolver uno. Por esto tenemos paradigmas o formas en las que resolvemos los problemas programando. Y está la programación estructurada, que es la programación estructural con la que todos aprendemos a programar, ya que es la más básica, de arriba hacia abajo, y es la que usamos en nuestro programa de Raptor, ¿no? Con los diagramas de flujo. Primero se ejecuta el cuadro de arriba, luego el de abajo y así, de arriba hacia abajo. Luego está la programación orientada a objetos, la cual ya hemos usado, que lo que hace es dividir el sistema en partes, que se comunican entre ellas, y cada parte es un objeto. También tenemos la programación funcional. No divide el programa en objetos, sino que los divide en funciones. ¿Y qué son estas funciones? Son tareas pequeñas como crear una función para que guarde tu nombre, otra función que guarda las edades y luego son ejecutadas. Luego tenemos a la programación reactiva, que observa flujos de datos constantes. Por ejemplo, estos reaccionan en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando vemos en Google Maps que nuestro carro se mueve y la aplicación sabe dónde está el carro y usa la programación reactiva, ya que a partir de ciertos datos como la ubicación hace una acción, que es que se mueve el carro de la imagen de Google Maps. Y bueno, hoy hemos aprendido acerca de los lenguajes de programación e incluso sus tipos de lenguaje como los compilados, los interpretados y los intermedios. Además, vimos que los paradigmas de la programación, que son las distintas formas de resolver un problema programando. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video y sobre todo que lo hayas entendido. Y me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video. Yo soy Astro Hello World y nos vemos en un próximo video. Chao.